Hola, hola amigos, bienvenidos al Rincón del Motor, bienvenidos a un capítulo más. Ya terminó la temporada, ya el capítulo pasado fue el último, es tipo resumen de la carrera de Abu Dhabi, pero falta el resumen de esta temporada épica, que lo había mencionado en el episodio anterior, y pues aquí está. Eh, Todavía faltará otro capítulo, más o menos analizando cómo se desempeñaron los equipos y los pilotos, pero por lo mientras vamos a hacer un resumen y a ir recordando todos estos momentos muy emocionantes que nos dejó la temporada 2021, que desde el inicio, desde la primera carrera, tuvo esa chispa, esa emoción con la polémica de Verstappen y Hamilton, en que terminó ganando la carrera Hamilton, y pues de ahí en adelante infinidad de sucesos, infinidad de carreras emocionantes, de sorpresas. eh, Casi toda la temporada nos tuvo acostumbrados a tener eh, momentos de emoción, fuera por la batalla por el campeonato, fuera por situaciones inesperadas, lluvia y demás, que nos dieron 22 carreras épicas. Hubo algunas que no tanto, pero en general la mayoría fueron bastante emocionantes. Entonces, quiero hacer un repaso, que vayamos viviendo y recordando así es que tantas carreras ya pasaron que a veces parecería muy lejano ese primer Gran Premio en Bahrein en marzo. Y puede que se nos olviden algunas cosas porque, lo digo, o sea, cada fin de semana de carrera nos daba para hablar y hablar y, y ver repeticiones y repeticiones y se nos iba a lo mejor olvidando un poco lo de atrás o ya lo veíamos muy lejano, pero todo eso pasó en un solo año, entonces a manera de un resumen, pues vamos a ir transitando uno por uno los grandes premios de la temporada. Y vamos entonces. Empezamos con la pretemporada. Un resumen o un vistazo rápido. Y vamos a concentrarnos en Red Bull y Mercedes. Por un lado, teníamos un Red Bull que se mostraba fuerte, que tenía un buen ritmo en los entrenamientos libres y tanto con Verstappen, con Checo, que se estaba adaptando a su nuevo equipo. Y por el otro lado teníamos un Mercedes que no se sentía nada bien, que los pilotos no se sentían cómodos, bastantes problemas habían tenido en los tests de pretemporada, precisamente en el circuito de Bahrein. No estaba a gusto Hamilton, no estaba a gusto Bottas, y esto en gran medida debido al cambio de reglamento que hubo de la temporada 2020 a la 2021. Un mayor impacto en el fondo plano de los vehículos. Ahí se centraron los cambios. Y parece que Red Bull había interpretado mejor que Mercedes estos cambios. Y pues ya prometía la temporada en ese momento y todo estaba por verse, ¿no? Porque una pretemporada nos puede dar indicios, pero a veces no son realmente verdaderos o nos es la verdad para cómo se va a desarrollar la temporada. Entonces faltaba ver, ¿no? ¿Qué tal que Mercedes simplemente había hecho una estrategia por ahí para despistar y todo se iba a saber hasta el fin de semana del Gran Premio de Bahrein? Y ahora sí vamos con la primera carrera de la temporada en Sakir, en Bahrein. Primera carrera de la temporada y primer duelo directo que tuvimos entre los que serían los dos contendientes por el título. Polémica, polémica la decisión de los comisarios, bastante debate, les digo, desde esa primera cita del campeonato. Recordemos que Verstappen hizo una estrategia para llegar al final y
adelantar a Hamilton en las últimas vueltas y quedarse con la victoria. Y efectivamente le salió como lo tenía planeado a Red Bull. Tuvieron un buen ritmo con Verstappen hacia el final de carrera y Hamilton se veía como la víctima. Él lo que tenía que hacer era defender y Verstappen iba a atacar y a quitarle esa victoria a Lewis Hamilton en las últimas vueltas. Todos recordamos cómo Verstappen pasa a Hamilton por fuera, sin embargo abandona la pista y le piden a Verstappen que devuelva la posición y pues parece que echó toda la carne al asador en ese intento de rebase y que digamos que dio todo lo que tenía y por ese error y esa decisión polémica de los comisarios de pedirle que devolviera la posición, pues Hamilton mantuvo el primer lugar y Verstappen ya no le dio para volver a adelantar al británico y empezamos la temporada con una victoria del 7 veces campeón del mundo y algunos ya pensaban y aseguraban que iba a ser una temporada más como las demás. Nos vamos a la segunda carrera de la temporada en Imola, el Gran Premio de Emilia-Romagna, donde hubo una hubo un ingrediente que le dio emoción a la carrera, que fue la lluvia antes de que comenzara la carrera el domingo. Y en la largada, Hamilton arrancaba primero, Checo segundo, Verstappen tercero, recuerdo. Y Verstappen se los comió a los dos y llegó a la primera curva para ponerse líder. E incluso aquí es donde empieza todavía esa rivalidad más fuerte porque dejó sin pista a Hamilton, lo exprimió hacia afuera, no le dejó espacio y le ganó la posición al británico. A partir de ahí, Verstappen tuvo un muy buen ritmo y recordemos que en esta carrera fue cuando se dio el incidente entre Bottas y Russell. Hubo unas, uy, varios sucesos ahí de repente que hicieron muy loca la carrera. Entre ese suceso que provocó bandera roja, Hamilton que se había despistado y que había golpeado bueno, había roto el alerón delantero y provocado eh, bueno, y se había quedado atorado ahí, había perdido mucho tiempo y Verstappen caminaba hacia la victoria fácil, pero Hamilton se veía en la necesidad de remontar y vaya que qué buena remontada hizo, también tomando en cuenta que tenía un Mercedes y ay, me acuerdo mucho de de esas últimas vueltas en que Norris estaba defendiéndose muy bien. Sin embargo, al final terminó perdiendo la posición frente al Mercedes y en esa carrera pues el podio se conformó por Verstappen, el ganador, Hamilton que logró llegar al segundo lugar después de recuperarse de manera excepcional y tercero Lando Norris que ya nos mostraba que estaba para algo grande en esta temporada para destacar en McLaren, obviamente no para pelear para el campeonato, pero tomando en cuenta sus armas, ¿no? Y llegábamos a Portugal, la tercera carrera de la temporada. Aquí nuevamente tuvimos pelea en pista, pero esta vez eh, todavía más interesante, porque veíamos cómo Verstappen pasaba a Hamilton y unas vueltas después Hamilton le devolvía la maniobra y lo pasaba muy limpio todo, siempre se dejaron, digamos, espacio en esa carrera y al final el Mercedes tuvo un ritmo incontestable y Hamilton se quedó con la victoria, Verstappen en segundo lugar y Bottas completó el podio, que Bottas de hecho había iniciado la carrera en pole position, pero pues, fue rebasado tanto por Verstappen como por Hamilton. Llegábamos a España en el circuito de Cataluña tuvimos una lección de estrategia por parte de Mercedes a Red Bull. Y yo decía en esa ocasión en el capítulo del podcast que para mí era una película que ya habíamos visto,
fue para mí una copia de lo que sucedió en Hungría 2019, cuando por estrategia decidieron parar, hacer una parada extra para Hamilton y terminó rebasando a Verstappen en las últimas vueltas. Y aquí sucedió lo mismo. Verstappen se quedó en pista, cambiaron estrategia a Hamilton, lo que le dio unos neumáticos que le dieran mayor oportunidad para rebasar a Verstappen en las últimas vueltas de la carrera, y así lo hizo y se quedó con la victoria el británico. Y para ese entonces, imagínense, en 4 carreras ya había ganado 3 Hamilton, y tal vez eh, no debió haber ganado 2, ¿no? Primero la de Bahrein, que pues fue ahí polémico y a lo mejor Verstappen se precipitó, y esta de España, en la que le dieron la vuelta a Red Bull con la estrategia. Entonces ahí era medio engañoso que Hamilton tuviera ya 3 victorias de 4, pero había un camino largo todavía por delante, todavía faltaban 18 carreras. Y así llegábamos a Mónaco, donde Verstappen dio una clase de manejo, pero no debemos olvidar, perdón, que para no dejar de lado a los demás, que ese Gran Premio de Mónaco es recordado porque el sábado Charles Leclerc tuvo la pole position, pero se pegó en su segundo intento de vuelta rápida, y eso prácticamente le dio la pole position porque venía por detrás Verstappen mejorando, y tal vez Verstappen le habría arrebatado la pole position. Entonces quedó en primer lugar Leclerc, en segundo Verstappen en la clasificación, y por ahí Hamilton muy fuera de los primeros puestos. No recuerdo en qué posición finalizó en la clasificación, pero estaba lejos de la pelea, y pues en Mónaco es muy difícil adelantar. Prácticamente se veía que la victoria o la pelea iba a estar entre Leclerc y Verstappen. Pero ¿qué sucedió el domingo? Que a raíz de ese golpe de Leclerc el sábado en clasificación, eh, pues hubo una rotura por ahí en el eje, si no mal recuerdo, y dejó al monegasco sin opciones para correr el Gran Premio, y eso le dejó la puerta abierta a Verstappen, y Verstappen ganó fácil. Simplemente tuvo que cuidar no tocar los muros porque es Mónaco. Y ese Gran Premio también es recordado porque Norris quedó en el segundo lugar, perdón, Sainz quedó en segundo lugar porque los Ferrari andaban bien, y McLaren, con su decoración de Gulf especial para ese Gran Premio, quedaba en tercero Lando Norris. Eh, También, momento gracioso de la temporada, recordemos que en este Gran Premio fue cuando Bottas hizo una detención en pits y no le pudieron sacar un neumático, la tuerca estaba atorada, y nunca pudieron sacar esa tuerca en el circuito, y hasta que llevaron el auto a la fábrica 2 días después pudieron retirar esa tuerca. Entonces, de los momentos graciosos de la temporada. Y entonces así, con esa victoria de Verstappen, y que Hamilton había quedado séptimo por una mala estrategia y por mala suerte que había tenido, llegaba ya Verstappen con más puntos, llegaba con 105 puntos, y Luis con 101 puntos. Así llegaban a Azerbaiyán, otra carrera de las locas de la temporada. Aquí es el momento en que Checo se había dado un plazo de 5 carreras para adaptarse al auto, él lo decía. Y bueno, esta era la sexta carrera, se había cumplido su plazo, y sorprendió porque Red Bull tenía buen ritmo y Verstappen estaba para ser primero. Y aquí cambio importante: en segundo lugar, en lugar de tener a Hamilton, teníamos a Checo, y Checo lo estaba haciendo perfectamente. Parecía que se venía el 1-2 de Red Bull, el primero de la temporada, y el que habría sido el único, porque no hubo ningún 1-2 de Red Bull ni de Mercedes, solo McLaren, que lo lograría más adelante, y ahorita llegaremos a ese punto. Pero lo estaba haciendo perfecto Red Bull. Incluso hubo un momento en que parecía que Checo podía dar alcance a Verstappen, y por ahí
una ligera parada un poco más lenta en pits, pues le quitó esa opción. Pero llegó el desastre, un pinchazo de Lance Stroll y luego un pinchazo de Verstappen que hizo que se estrellara contra el muro en la recta principal, el holandés, y se quedara sin posibilidad de sumar puntos. Y de poder sacar más ventaja a Hamilton en el campeonato, pues se quedaba sin nada. Y ahora Hamilton era el que estaba en posición de llevarse una buena ventaja estando en segundo lugar, pero teniendo a Checo por enfrente. Y fue bandera roja en la relargada. eh, Hamilton ya había pasado a Checo, sin embargo, por ahí un error en el botón, en un botón de para algo de como freno mágico, algo así se llamaba, no recuerdo exactamente, pero el no recordar apretar ese botón o desactivar la función, activarla, no recuerdo exactamente, pues hizo que se fuera largo en la primera curva y perdía también todas las posibilidades. Ahí pudo haber sido un momento en el que Hamilton diera un golpe sobre la mesa en el campeonato y no fue así. Y finalmente, con esa locura en Baku y un Bottas que estaba muy por detrás y sin poder pelear, tuvimos un podio no muy común. Checo se llevó la victoria, segundo lugar Vettel, mejor resultado de la temporada, y tercer lugar Gasly, también su mejor resultado de la temporada. Y seguía el Gran Premio de Francia en el circuito de Paul Ricard, que es un circuito que no a muchos nos agrada y que da carreras medio aburridas. Sin embargo, esta carrera fue emocionante porque esta vez Red Bull le dio la lección de estrategia a Mercedes. Recuerdo que estaban, o sea, los Mercedes hicieron una parada menos, los Red Bull una parada más, pero esa parada más los puso en modo de ataque, digamos, y mientras Hamilton, que tenía el liderato, perdía la posición ante Verstappen, pues por otro lado, Bottas, que estaba en tercer lugar, perdía ese puesto ante el ataque de Checo Pérez. Entonces ahí Red Bull se la aplicó a Mercedes y con sus dos pilotos, entonces les devolvieron lo que les habían hecho en España. Entonces el resultado de ese gran premio fue Verstappen ganador, Hamilton segundo lugar y Checo en tercer lugar. Y aquí empezaba una seguidilla de triunfos para el holandés Max Verstappen, porque vámonos a los dos grandes premios que siguieron al de Francia, que fueron los dos en el Red Bull Ring. Primero el Gran Premio de Estiria, donde Verstappen dominó. Hamilton redujo los daños quedando en el segundo puesto, pero realmente no hubo una pelea en pista en ese Gran Premio. Verstappen todo lo tuvo bajo control y nos íbamos después al Gran Premio de Austria en el mismo Red Bull Ring, donde nuevamente ganaba Max Verstappen. Sin embargo, aquí Hamilton perdía más puntos respecto al holandés porque tuvo un problema en su monoplaza a raíz de por ahí pisar un borde, una salchicha que estaba a la salida de la curva 1, lo que le quitó mucho ritmo y quedó fuera del podio el británico. En ese gran premio, Verstappen fue el ganador, Bottas fue segundo lugar y el tercer lugar del podio fue para Norris, que de hecho en ese gran premio fue cuando estuvo muy 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 cerca de quedarse con la pole el día sábado. La perdió por unas cuantas centésimas respecto a Max y pues seguía sorprendiendo Lando Norris. Y nos íbamos entonces al Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone y aquí es un punto de inflexión o un punto crucial de la temporada porque teníamos en primer lugar la primera carrera sprint, clasificación en formato sprint, en que Verstappen estaba por delante de Hamilton. O sea, se veía venir otro triunfo de Max Verstappen, que habría sido el cuarto al hilo. La carrera sprint, repito, quedó por delante Verstappen. Hamilton no se veía por dónde pudiera competirle al Red Bull del holandés. Y llegaba el día de la carrera
Y Hamilton, sabiendo que estaba en una desventaja y que su única opción era ponerse al frente de Max Verstappen en la primera vuelta para tratar de hacer un milagro, pues llevó a la catástrofe que todos conocemos, a ese toque de Hamilton a Verstappen. Para mí no a propósito, muy optimista Hamilton, y sí tuvo la culpa. eh, Deja fuera a Max Verstappen va a dar hasta el hospital, y para sorpresa de muchos, o descontento de muchos, para mí no fue sorpresa, porque no es como juzga la FIA, no juzga la FIA las consecuencias, sino el incidente. Bueno, tenemos mucha polémica eh, de esa maniobra, y yo di mi opinión cuando hice el capítulo de ese gran premio. Pero bueno, Hamilton quedaba en pista, milagrosamente no se había dañado su auto, y gracias a la bandera roja pues no perdía tanto, y tenía la oportunidad Hamilton de poder remontar, y así lo hizo. Leclerc había hecho una carrera fantástica con el Ferrari ahí aguantando la primera posición. Sin embargo, no podía hacer nada ante el Mercedes, y Hamilton, a pesar de ese incidente de la primera vuelta y de una sanción de 10 segundos, lograba salirse con la suya y se quedaba con la victoria del Gran Premio de Gran Bretaña. Y entonces, de una diferencia de 32 puntos entre Verstappen y Hamilton, pues al final de ese fin de semana quedaba una diferencia de solo 8 puntos entre ambos. Entonces, el mundial estaba más vivo que nunca, y no por lo que todos habríamos querido, pero así sucedía. Y la siguiente fecha en el en la temporada 2021 era el Gran Premio de Hungría. Otro gran premio que iba a ser muy polémico, donde también podíamos pensar que Verstappen tenía el podio, bueno, mínimo sí el podio asegurado, que podía luchar por la victoria, y tuvimos ese incidente en la arrancada donde parecía que Valtteri Bottas jugaba a los bolos, se pasó en la frenada, se llevó a Lando Norris se llevó a Verstappen, también por ahí hubo un contacto a Checo, entonces hizo chuza, y lo que dejaba a Hamilton, digamos, en la posición ideal para poder ir por otra victoria y aprovechar que Verstappen no había quedado fuera, pero que iba a ser prácticamente nula la cantidad de puntos que iba a sumar en ese gran premio. Pero ¿qué pasó? Recordamos cuando todos entraron a cambiar las llantas, bueno, los neumáticos intermedios para poner neumáticos de seco, porque se había secado la pista rapidísimo de cómo había empezado el Gran Premio. Y Hamilton fue el único que decidió quedarse en pista a ir con neumáticos, a continuar con neumáticos intermedios. Recordamos esa imagen donde están el semáforo encendiendo las luces y apagándose, y Hamilton es el único que larga. Todos los demás habían entrado a pits. Pero bueno, así así sucedió. Fue un error de estrategia de Mercedes, y eso dejó en punta luchando por la victoria a Esteban Ocon con Sebastian Vettel, algo muy raro, y por detrás Hamilton iba a tener que remontar para poder ir por esa victoria. Hamilton estaba haciendo una buena remontada hasta que se topó con Fernando Alonso. Fernando Alonso hizo una defensa enorme, uno de los momentos de la temporada, lo contuvo por varias vueltas, y cuando Hamilton por fin pudo deshacerse del español, ya no le dio, llegó al tercer lugar. También pasó a Sainz, ya no pasó a Vettel. Sin embargo, Vettel fue descalificado después de la carrera, y pues el resultado final fue el ganador Ocon, segundo lugar Hamilton y tercer lugar Carlos Sainz, que nuevamente tenía un podio eh, que no celebraba en pista porque fue por una descalificación posterior del alemán Sebastian Vettel. Y con esto
Ya tomaba ventaja en el campeonato Lewis Hamilton, 195 puntos, mientras que Max se quedaba con 187 después de solo haber logrado obtener el noveno lugar en Hungría. Después íbamos a tener el mayor fiasco de los últimos años de la Fórmula 1, que fue el Gran Premio de Bélgica. Horas estuvimos frente a la televisión esperando y pensando que se podía correr esa carrera. Sin embargo, el clima y las condiciones de los monoplazas en la actualidad pues hacían que fuera inmanejable. Realmente no se podía correr ese gran premio por cuestiones de seguridad. Pero recordemos que la FIA, aunque no se pudo correr, hizo desfilar a los autos detrás del safety car para que se cumplieran 3 vueltas y que se pudiera hacer oficial el Gran Premio y se repartieron puntos a la mitad. Y aquí es uno de los momentos interesantes porque Verstappen ganaba prácticamente sin hacer nada, solo gracias a su pole del sábado. Y en segundo lugar teníamos a George Russell en un Williams, que sumaba por fin su primer podio de su carrera y el primer podio para Williams en muchísimo tiempo. Y todo gracias a una vuelta muy buena de clasificación el sábado y a que el domingo no hubo carrera, porque realmente Russell no creo que habría podido mantenerse en esa posición. Y en tercer lugar quedaba Lewis Hamilton, pero recordemos todos los puntos al 50%, es decir, Verstappen en lugar de 25 puntos tuvo 12.5 puntos. Creo que recuerdo que en ese gran premio la vuelta rápida fue del ruso Nikita Mazepin, como dato curioso. Eran 3 carreras seguidas, Bélgica era la primera de ellas y nos íbamos a Holanda, o Países Bajos, al circuito de Zandvoort, que regresaba a la Fórmula 1 después de muchos años de ausencia. Casa de Max Verstappen, paliza de Max Verstappen, muy buen ritmo que tenía aquí el Red Bull y simplemente hizo lo que tenía que hacer. Una carrera no con mucha pelea por la primera posición. Realmente Hamilton nunca tuvo opción de sobrepasar a Verstappen y redujo los daños. Primer lugar Verstappen, segundo Hamilton, tercero Bottas. Creo que el principal atractivo de ese gran premio fue la remontada de Checo, que tras una clasificación mala el sábado, pues hizo una remontada espectacular ese domingo. Eh, Pasando a uno y a otro y a otro y a otro piloto para terminar en el quinto lugar, no recuerdo exactamente, séptimo. Bueno, para ese entonces Max retomaba el liderato del campeonato, 224 puntos y medio, y Hamilton quedaba con 221 puntos y medio, es decir, seguían parejísimos. Y seguía el Gran Premio de Italia, donde teníamos el segundo Gran Premio con formato de clasificación sprint en la temporada, el segundo de 3. Y en la carrera de sprint, Bottas ganaba, Hamilton estaba por ahí atrás, quedó hasta el quinto lugar, y Verstappen estaba en segundo lugar para alargar la carrera del domingo. Y se veía que iba a ser un gran premio disputado nuevamente entre los dos contendientes al título. Y aquí tuvimos la segunda, digamos, acción polémica de la temporada. Yo diría que la primera fue o subida de tono, vaya. La primera fue la de Silverstone y la segunda fue la de Monza. Recordamos, Hamilton defendía la posición, Verstappen muy optimista por el exterior de la 1, interior de la curva 2, en esa variante, en esa chicana, y se enllantaban. Verstappen también, gracias a la salchicha que estaba ahí en el interior de la curva, a dar un salto y a enllantarse y terminar encima del auto de Hamilton. Recordamos que la llanta trasera derecha
de Verstappen. Incluso alcanzó a rozar el casco de Hamilton y gracias al halo se evitó una tragedia. Los dos quedaban fuera y... Uy, ánimos, perdón, ahí sí estaba todo muy caliente entre ambos pilotos. Seguía el campeonato al rojo vivo, ninguno de los dos iba a sumar puntos, más que los que Max sumó en la carrera sprint, pero seguía al rojo vivo el campeonato y ya se veía que esto iba a ser una lucha hasta el final, pareja y ganaba el mejor y que íbamos a seguir teniendo muchos roces en pista en los grandes premios que siguieran. ¿Y qué dejó esto? La puerta abierta para que McLaren hiciera el 1-2. Richardo, después de una temporada mala, hasta ese, bueno, mala en general, porque no fue buena, no fue lo que esperaba, lo que se esperaba, ganaba el Gran Premio de Italia porque McLaren estaba muy fuerte ese fin de semana, incluso parecía que podía competirle la victoria a Verstappen o a Hamilton y terminaba Norris en segundo. Es decir, McLaren hacía el 1-2, su primera victoria desde 2013 para McLaren y el único 1-2 de la temporada. No hubo ningún otro equipo que hiciera un 1-2, ni Red Bull con Verstappen y Checo, ni Mercedes con Hamilton y Bottas, así que algo muy curioso. Llegábamos entonces a Rusia, al circuito de Sochi, en donde tuvimos una carrera muy emocionante. Y fue eso al final. Recordamos que Norris estaba en una posición que veíamos que le iba a competir la victoria a Hamilton. Verstappen penalizaba por cambio de componentes. Hamilton no recuerdo si también, pero en menor medida. El chiste es que en las últimas vueltas de la carrera Norris estaba defendiendo la primera posición para obtener su primera victoria. Hamilton iba al ataque y se soltó la lluvia. Y esa lluvia que en muchas ocasiones llega nada más al podio, pues esta vez llegó antes de que terminara la carrera y fue la que hizo un desastre ahí porque no sabían algunos si quedarse con neumáticos de seco, si poner intermedios, cuándo ponerlos y recordemos que Verstappen lo clavó perfecto. Verstappen, digamos que había sido un fantasma en la carrera, solo había alcanzado remontar, me parece que hasta el séptimo lugar, mientras que Norris y Hamilton peleaban la victoria. Y Norris fue el que se arriesgó a dejar los neumáticos secos pensando que podía aguantar e ir por su primera victoria en su carrera de Fórmula 1. Sin embargo, le salió mal la decisión. Resulta que la lluvia fue más fuerte de lo esperado y Hamilton paró en el momento perfecto o correcto, así como Verstappen. Y Verstappen, de estar en posiciones por ahí del séptimo lugar, repito, no recuerdo exactamente, pues logró terminar en segundo lugar y Hamilton le arrebató la victoria a Lando Norris y fue la victoria número 100 de Lewis Hamilton. Qué manera tan épica, y esas carreras en esas condiciones las ganan los que saben. Entonces teníamos la victoria del británico y Verstappen que milagrosamente había podido reducir los daños y esa pérdida de puntos respecto a Hamilton. Para ese entonces quedaba Verstappen con 244 puntos y medio y Hamilton con 246 puntos y medio. Nuevamente muy parejos. Y a partir de aquí iba Verstappen a tener una seguidilla de buenas carreras y a sacarle una buena diferencia de puntos a Lewis Hamilton. Empezando por el Gran Premio de Turquía, donde hubo lluvia. Recordamos que en esa ocasión todos usaron neumáticos intermedios desde el inicio hasta el final. Parecía que en algún momento la pista iba a estar para seco, pero nunca lo estuvo. Bottas dominó esa carrera.
No tuvo chance Verstappen, que era el segundo lugar, para poder alcanzar al finlandés. Y por detrás teníamos a un Hamilton que, si no mal recuerdo, había sancionado por cambios en los componentes de la unidad de potencia e iba remontando, pero se topó con Checo Pérez. Checo Pérez le hizo la vida imposible y evitó que posiblemente Hamilton avanzara y terminara luchándole el segundo lugar a Max Verstappen. Muy buena esa carrera, también otra de las tantas carreras locas que tuvimos en esta temporada, y el podio quedaba con Bottas como el primer lugar, Verstappen como el segundo y Pérez, que por fin volvía a tener podio desde el Gran Premio de Francia en la tercera posición. Olvidé mencionar que en el Gran Premio de Italia, perdón, de Rusia, Sainz fue el tercer lugar y nuevamente su podio se veía opacado porque pues todos estaban concentrados en cómo Norris perdió la carrera y cómo Hamilton logró ganarla y cómo Verstappen milagrosamente llegó al segundo lugar. Y después de Turquía teníamos el Gran Premio de Estados Unidos, donde era, se supone, un circuito Mercedes por antecedentes y todos esperábamos que Hamilton ganara ese gran premio, ¿no? Que recuperara los puntos que había perdido en Turquía respecto a Max. Sin embargo, oh sorpresa, Verstappen hizo la pole position. Y después, el domingo en la carrera, en la salida, Hamilton superó a Verstappen. Pero por estrategia y teniendo a Checo Pérez ahí arriba, le hicieron el juego los dos Red Bull a Mercedes y con un undercut Verstappen recuperó el liderato. Y con esa movida, Verstappen se colocaba en primer lugar y Hamilton iba ahora por una estrategia muy agresiva para poder tratar de superar a Verstappen en los últimos compases de la carrera, algo así como en el Gran Premio de Bahrein, pero con los papeles invertidos. Y qué vueltas emocionantes tuvimos al final. Recordemos cómo Hamilton le iba descontando segundo y medio segundo a Verstappen hasta llegar detrás de él en la penúltima y última vuelta. Sin embargo, no pudo. Verstappen se defendió de manera impecable y ganaba. Y con eso acrecentaba la diferencia o su ventaja en el campeonato. Verstappen ahora tenía 287 puntos y medio y Hamilton se quedaba con 275 puntos y medio. Verstappen ganó, Hamilton fue segundo y Pérez quedó en tercero, con lo que sumaba su segundo podio al hilo. Terminaba entonces el Gran Premio de Estados Unidos y 2 semanas después la Fórmula 1 visitaba a México para la fiesta. Circuito que a priori iba a ser para Red Bull porque el motor Honda se desempeña muy bien a mayor altitud. Pero íbamos a tener una sorpresa el día sábado. El día sábado, Valtteri Bottas obtuvo la pole position. Recordamos ahí recibiendo el, el premio del casco o la réplica del casco de Fangio. Y Hamilton iba a ocupar la segunda posición. Es decir, primera línea de salida para los Mercedes y por detrás teníamos a Verstappen y teníamos a Checo Pérez. Y vaya, nos quedamos todos sorprendidos y pensábamos que Mercedes incluso podía llegar a ganar la carrera, ¿no? O hacer el 1-2 incluso. Pero aquí vamos a ver una de las maniobras heroicas de la temporada, porque en esa larga, larga recta que separa la línea de salida de la primera curva en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Verstappen iba a hacer una salida excepcional y en la frenada para la primera curva, Verstappen frenó metros, metros, metros después de los Mercedes y pasó de estar en la tercera posición a colocarse en el liderato de la carrera. Yo todavía no lo entiendo cuando lo veo, lo podría ver cientos de veces y no entiendo cómo es que Verstappen pudo frenar tan tarde y ganarle la posición a los dos Mercedes. Pero lo hizo
hizo lo que tenía que hacer y a partir de ahí Verstappen imprimió un ritmo bestial. Bottas fue impactado por Daniel Ricciardo en esa primera curva, en la primera vuelta, y dejaba esto como posibles contendientes por la victoria a Hamilton y a Verstappen. Sin embargo, repito, Max tuvo un ritmo bestial y ahora ya no era la pelea entre Max y Hamilton, sino la pelea entre Hamilton y Checo, porque Checo estuvo presionando todo el Gran Premio a Hamilton y parecía que le podía arrebatar la segunda posición. De hecho, le pudo haber hecho un undercut o un overcut, perdón, un overcut. Sin embargo, no lo hizo. Hizo una estrategia para adelantarlo hacia el final de carrera con neumáticos más frescos. Sin embargo, el mexicano no tuvo lo suficiente, porque aparte es un circuito donde no es tan fácil adelantar. Parecería que sí, pero no, por las condiciones. Y eso dejó que en la última vuelta Hamilton aguantara y quedara en la segunda posición y Checo en la tercera cerrando el podio. Tercer podio al hilo de Checo Pérez y segunda victoria al hilo de Max Verstappen. Y en ese momento, por el dominio de Red Bull y por que Verstappen había ganado las últimas dos carreras, parecía que el campeonato ya estaba decidido. No se veía cómo Hamilton remontara esa diferencia de puntos. Verstappen quedaba con 312.5 y Hamilton con 293.5 puntos. Es decir, había 19 puntos de diferencia entre ambos y después de haber estado tan parejos desde la mitad de la temporada, pues parecía que ya se despegaba el holandés. Pero llegábamos al Gran Premio de Brasil, donde después de la clasificación del viernes, porque ese fin de semana fue el tercero y último de la temporada con el formato de clasificación sprint, pues resulta que con la clasificación tradicional del viernes llegaba la notificación de que Hamilton había sido descalificado e iba a arrancar desde la última posición. Y con Verstappen saliendo en segundo para la carrera sprint o en primero, no recuerdo exactamente, pues se antojaba ya imposible para Hamilton el mantenerse en la lucha por el título realmente, ¿no? O sea, sí iba a seguir la lucha, sí iba a seguir con opciones matemáticas, pero ya se antojaba imposible. Pero resulta que Hamilton imprimió un ritmo brillante en la carrera sprint del sábado y lograba remontar desde la última posición hasta la quinta posición, mientras Bottas se quedaba con el primer lugar en la carrera sprint y Verstappen en el segundo lugar. En veintitantas vueltas Hamilton remontó 15 posiciones y lograba quedar en quinto para la carrera sprint, lo cual era muy importante porque el domingo iba a tener una penalización de 5 puestos en la grilla de salida y eso eh, permitía que a pesar de sufrir esos 5 lugares de penalización, pues había alcanzado el quinto lugar. Entonces el domingo teníamos a un Hamilton que salía décimo y a un Verstappen que arrancaba en segundo lugar. Verstappen que se sacó de encima botas desde la arrancada y sabía que tenía que imprimir un ritmo fuerte porque Hamilton iba a ir atrás con todo para hacer esa remontada y Hamilton que desde el décimo lugar en unas cuantas vueltas ya se encontraba detrás de Verstappen. Y aquí venía lo bueno. Se lo preparó el inglés, le tomó tiempo y se lanzó para adelantar a Verstappen. Y otra vez, otra acción polémica, una más, en la que Verstappen eh, lo tiró afuera a Hamilton y Hamilton tuvo que aguantar otras cuantas vueltas, pero el ritmo del Mercedes era superior y finalmente terminó adelantando Hamilton a Verstappen y aquí sabíamos que el campeonato seguía vivo. Si el sábado
que sabíamos que Lewis Hamilton iba a arrancar en el último lugar la carrera sprint y que además iba a penalizar el domingo, el campeonato estaba muerto, pues para el domingo, en el momento en que Hamilton rebasó a Verstappen, sabíamos que el campeonato estaba más vivo que nunca. Finalmente, pues quedó Hamilton en primero, se comió a Senna, no, fue inexplicable e impresionante lo que hizo Hamilton en ese fin de semana de Brasil. Verstappen quedaba segundo y Bottas quedaba en tercero. Y así nos íbamos al Gran Premio de Qatar. La Fórmula 1 visitando por primera vez el circuito de Losail, donde corre la MotoGP. Y aquí vamos a tener una carrera o un fin de semana donde veíamos que ya se había revertido la tendencia definitivamente. Red Bull ya no era el mejor auto ni estaba a la par de Mercedes. Ahora Mercedes ya era el mejor monoplaza y nos iba a dar un cierre de temporada espectacular porque nos garantizaba que Hamilton iba a atacar con todo y que tal vez podía ser el campeón de la temporada a pesar de la ventaja que hasta el momento tenía Max Verstappen. Gran premio donde no hubo problemas para Hamilton, se llevó la victoria fácil y en el segundo lugar no hubo oportunidad para Verstappen. Sin embargo, por detrás teníamos el primer podio de Fernando Alonso desde 2014. Un podio sorpresivo, la verdad, que por ahí se vio beneficiado Alonso y protegido, digamos, tras un virtual safety car y un checo que perdía el podio por un equipo Red Bull que iba medio conservador, porque para ese entonces Red Bull todavía estaba enfocado en la lucha por el campeonato de constructores, además del campeonato de pilotos de Max Verstappen. Y decisiones orillaron a que Checo hiciera una parada más de lo que se tenía esperado y eso le abrió las puertas del podio a Fernando Alonso. Así que un gran premio que no fue tan interesante en la lucha de los dos contendientes por el título, pero que nos dio emoción porque hubo remontada de Checo y hubo bueno, y tuvimos el podio de Fernando Alonso. Y llegábamos entonces a Arabia Saudita, otro circuito nuevo para la Fórmula 1, y este circuito de plano nuevo, nuevo de verdad, porque se inauguró o se le dio el visto bueno por parte de la FIA prácticamente en la misma semana en que se corría el Gran Premio. Una pista, un circuito callejero entre comillas, no realmente callejero, pero con los muros tan cerca como en Bakú, pero con velocidades impresionantes a lo largo de toda la vuelta. Y aquí, ya decía yo, eh, los dos momentos más polémicos y más que pusieron más al rojo vivo el campeonato, que fueron el choque de Silverstone con el que quedó fuera Verstappen y el incidente de Monza en el que quedaron fuera tanto Hamilton como Verstappen, pues aquí vivimos el tercer episodio. Yo creo que el punto ahora sí más de mayor tensión de todo el campeonato, porque era la penúltima carrera de la temporada y ay, esta carrera fue muy loca. Recordemos que tuvo dos banderas rojas. En la primera ocasión benefició a Verstappen porque no había parado en pits y eso lo puso líder. eh, que si Hamilton arrancó bien, pero iba a superar a Verstappen, pero lo bloqueó, se fue por fuera y, y le obstaculizó. En un momento hasta Ocon estaba por delante de Lewis Hamilton. Terminó arrancando en primer lugar Ocon en alguna de las resalidas. Una auténtica locura. Choques por ahí,
que quedó fuera Checo, quedó fuera Mazepin, quedó fuera Russell, si no mal recuerdo. No, una auténtica locura ese gran premio. Y cuando Hamilton, después de tantos incidentes, que Virtual Safety Car, que esto y que el otro, cuando Hamilton por fin se puso a tiro de piedra para poder superar a Max Verstappen, eh, pues de repente le lanza un ataque y Verstappen lo deja sin espacio y le piden a Verstappen que le dé la posición a Hamilton porque la defensa o la maniobra de defensa había sido incorrecta, ¿no? Y Verstappen de repente empieza a bajar la velocidad en recta y Hamilton en lugar de pasar a Verstappen se empieza también a quedar por ahí detrás de Verstappen hasta que Verstappen mete un frenón y Hamilton se estrella atrás y boom, ahí se va, se eleva la tensión del campeonato hasta el nivel máximo, yo creo, de todo, de toda la temporada, porque de primeras pensamos que Verstappen lo había hecho a propósito, que era una conducta antideportiva que merecía ser descalificado, eh, pero después ya veíamos que Hamilton no lo había pasado en ese punto porque no quería que Verstappen tuviera DRS y le pudiera regresar la maniobra, entonces una auténtica locura. Posteriormente le piden a Verstappen que le dé la posición a Hamilton y resulta que se la da, pero antes de llegar a la curva otra vez vuelve a superar Verstappen a Hamilton. Ya los ánimos estaban muy, muy, muy calientes. Eh, no sé qué es lo que venía pensando Verstappen porque le iba a seguir recortando la diferencia a Hamilton en el campeonato. Y bueno, finalmente Hamilton sí pudo sobrepasar al holandés a pesar de tener dañado el alerón delantero. Y tuvimos en ese final del Gran Premio, yo creo que el punto de mayor tensión, o sea, Hamilton estaba ahí sentado, eh, meditando, Verstappen estaba muy enojado, decía que no era posible lo que había sucedido, no, era algo impresionante y los aficionados en redes peleándose que si había sido culpa de Verstappen, que si había sido culpa de Hamilton, de los tantos incidentes que hubo en esa carrera, pero algo era cierto. Y lo cierto es que ese resultado de Hamilton primer lugar, Verstappen segundo lugar, nos dejaba el campeonato empatado en puntos rumbo a la última carrera. 369 puntos y medio para Verstappen, 369 puntos y medio para Hamilton. Y un tercer lugar de Valtteri Bottas que lograba sobrepasar a Esteban Ocon en los últimos metros de, de la carrera. Al inicio de la recta principal, Bottas logró sobrepasar a Ocon para obtener ese tercer lugar en el podio de Arabia Saudita. Pero ya a estas alturas eso era irrelevante. Toda la atención de los espectadores y demás estaba concentrada en la lucha por el campeonato porque desde 1974 no se llegaba a la última carrera de la temporada con dos pilotos empatados en puntos. Pero vemos todo el desarrollo de la temporada 2021 y realmente fue un intercambio de liderato constante que de repente parecía que uno se iba a despegar y no sucedía, que si Verstappen tenía la chance, pero pasó lo de Hungría, pasó lo de Gran Bretaña, pasó lo de Italia, distintas cosas, ¿no? Que si Hamilton ya tenía perdido el campeonato, pero pasó lo de, nuevamente lo mismo, lo de Hungría, pasó lo de Gran Bretaña, pasó lo de Brasil, y llegábamos así a la última carrera con los pilotos empatados en puntos. Y además, a toda esta emoción contribuyó que la carrera de Arabia Saudita fue un fin de semana y la carrera de Abu Dhabi no iba a ser dentro de 2 semanas, iba a ser el próximo fin de semana. Entonces íbamos a llegar eh,
con toda la polémica de Arabia Saudita aún caliente todos esos temas de las sanciones. Y el sábado hacía la pole en Abu Dhabi Max Verstappen. Y decíamos, pues parece que Red Bull logró eh, reducir esa diferencia que tenía respecto a Mercedes en Qatar y en Arabia Saudita y en Brasil, ¿no? Que esta vez, contrario a lo que se pensaba, de que iba a llegar mejor o más embalado Hamilton por el buen monoplaza, pues que a lo mejor Verstappen se la iba a poner difícil o que Red Bull había logrado tener un mejor monoplaza para Abu Dhabi. Pero ¿qué pasó? Llegaba el domingo y lo que comentábamos en el capítulo anterior, desde la arrancada vimos que Hamilton era el que tenía el mejor ritmo. Inmediatamente que pasó a Verstappen antes de la primera curva, empezó a imprimir un ritmo bestial. Y después de ese ritmo bestial y de sacarle buena diferencia a Verstappen, pues llegaban las paradas a pits, paraba Verstappen, Mercedes muy conservador también paraba a Hamilton para copiar la estrategia y evitar sorpresas, y ahí la sorpresa, toparse con Checo y con su defensa heroica que logró reducir la diferencia entre Max y Hamilton de 10 segundos a prácticamente un segundo y medio. A cerrar la pelea otra vez por el título. Pero, para decepción de los aficionados, pues veíamos como otra vez Max se alejaba de Hamilton porque el ritmo de Mercedes era incontestable. Y tuvimos ese virtual safety car y tuvimos esa parada de Verstappen que puso neumáticos medios y que en vueltas posteriores le permitió reducir la diferencia, pero que se estancaba otra vez ahí alrededor de los 10 segundos y que hacía resignarse a todos a que Hamilton obtendría su octavo título mundial y a que Mercedes tendría una vez más al campeón entre sus filas, como había pasado de manera interrumpida desde el 2014. Pero esta vez se hizo justicia, yo creo. O sea, el campeonato estaba puesto para Hamilton e iba a ser el justo ganador de la carrera de Abu Dhabi. E iba a ser el campeón. Pero viendo todo lo que pasó en la temporada, vemos cómo Verstappen se merecía algo más. Y llegó ese golpe de suerte, el choque de Latifi que provocó el safety car, que ya sabemos todos, la polémica del procedimiento, que si estaban los rezagados en medio de Hamilton y de Verstappen, que si no los iban a dejar pasar, que al final los dejan pasar, que, que resulta que tenemos una vuelta efectiva de carrera. Y como les decía en el capítulo anterior, creo que cuando dijeron que los rezagados iban a pasar al safety car y que iba a haber una vuelta de carrera, pues Mercedes sabía que había perdido el título porque Verstappen se iba a comer a Hamilton con neumáticos blandos y Hamilton estaba indefenso con esos neumáticos duros de muchas vueltas atrás, ¿no? Y pues eso nos dio el gran momento de la temporada, el que fue el cierre perfecto, ese rebase de Verstappen a Hamilton en la horquilla, precisamente en esa curva que se modificó respecto al año pasado en el circuito de Yas Marina, y esa imagen, ¿no? Que como ya decía, se nos va a quedar grabada y da ese broche de oro para la temporada 2021. Verstappen sobrepasa a Hamilton y en ese momento sabíamos que Verstappen iba a ser campeón del mundo. Sin problemas en el tercer sector, solo aguantar. El tercer sector era imposible que Hamilton superara al holandés. Cruza la meta Verstappen y se convierte en el campeón del mundo de la temporada 2021 de Fórmula 1. Y ahí está.
el resumen. Sabemos que hubo protestas de Mercedes, pero ya eso ya lo comentamos en el episodio anterior. Pero de verdad todo este capítulo y el ir viajando por cada una de las carreras de la temporada hasta llegar a la última, fue toda una travesía y toda una montaña rusa de emociones y se me pone la piel chinita casi de recordarlo y de volver a contar todo lo que pasó desde el inicio de la temporada. Empezar con esa polémica en Bahrein y ver que estaba por fin alguien a la altura para desafiar a Mercedes fue lo que nos hizo saber que iba a ser una temporada especial y pues el mismo transitar por las carreras de la temporada nos lo fue confirmando y al final pues nos dio un cierre de verdad de película. Yo creo que ni un guión de Hollywood eh, sería narraría esta pelea por el campeonato y esa definición que tuvimos en Abu Dhabi. Vaya, vaya temporada de verdad. Hay que apreciarla. Repito, em, muchos por nostalgia dirán que las temporadas de las peleas de Prost contra Senna, el 88, el 89, el mismo 94, el 97, el 99, el 2007, 2008, 2010, 2012, son también de entran en la discusión de la mejor temporada de la historia, pero de verdad que esta está a la altura, si no es que por encima de ellas, ¿eh? Da para, para analizarlo, pero espero que si alguien de los que está escuchando esto, si tú apenas empiezas a ver la Fórmula 1 eh, de 2 temporadas atrás o incluso esta misma temporada, tienes que valorar esto porque esto no sucede todos los años. Es no tan frecuente y menos en esta época de la era híbrida que hubo un dominio avasallador de Mercedes. Y esperemos que con el cambio de reglamento del 2022 haya pelea más cerrada, haya más equipos, más pilotos involucrados en la pelea por el campeonato. Pero yo creo que difícilmente en nuestra vida vamos a ver una rivalidad tan cerrada y tan fuerte como la de este año. Porque, o sea, si vemos las estadísticas, por ejemplo, Max Verstappen estuvo en 18 de los 22 podios que hubo en la temporada. 18 de 22. Y resulta que fueron 10 victorias y que los otros 8 podios no estuvo ni una vez en tercer lugar, estuvo en segundo lugar en todas esas ocasiones. Y de esas 8 ocasiones creo que en 7 estuvo atrás de Hamilton. Es decir, si no ganaba Hamilton, ganaba Verstappen. Cuando Verstappen estaba en primer lugar, Hamilton estaba en segundo y viceversa. Entonces eso nos habla de qué tan fuerte fue la rivalidad entre ellos dos. O sea, nadie podía meterse en esa pelea. Eh, por algo Verstappen no quedó nunca en tercer lugar y las veces que abandonó, que perdió puntos o que no estuvo en podio, vaya, fue por incidentes con Hamilton. En la mayoría de las ocasiones, ¿no? Entonces, o por un choque que ni siquiera fue su culpa, como en Baku. O que Hamilton sí tuvo errores en la primera parte de la temporada, pero cerró muy fuerte. En Brasil hizo algo increíble. En Qatar, en Arabia Saudita, en Abu Dhabi, como dicen algunos, ¿no? Cualquiera de los dos habría sido un justo campeón. Y es verdad, porque Verstappen hizo una temporada increíble, tuvo que tomar riesgos, tuvo que ser agresivo, que es lo que era necesario para poder ganarle el campeonato al piloto de Mercedes, a Hamilton. Y por otro lado, Hamilton hizo lo que tenía que hacer y a pesar
de tener un auto inferior a Red Bull en varios grandes premios de la temporada. Cuando el Mercedes era superior supo contestar. Cuando en Brasil arrancó en último lugar, supo remontar y después en la sprint y después en la carrera principal otra vez lo hizo y en Qatar y en Arabia Saudita y en Abu Dhabi que tenían un monoplaza superior, pues estar ahí en la pelea y tener el campeonato en la bolsa prácticamente para perderlo por mala suerte, ¿no? De verdad es algo increíble, o sea, sí, si vamos viendo así los resúmenes de cada carrera, eh, ah, es increíble. Y yo les recomiendo que hagan eso, ¿no? Vean los resúmenes aunque sean los cortitos, ¿no? De 7 minutos de YouTube de cada carrera, o los de Fórmula 1 TV, los que duran media hora de toda la temporada, o si quieren vean toda la temporada completa de nuevo, ¿no? Todas las carreras completas, pero de verdad es increíble, valórenlo. No vamos a ver algo así en mucho tiempo. Ojalá que sí, pero yo creo que no. Ya sé que ya lo dije muchas veces, pero es la verdad. Y bueno, espero que este capítulo del podcast les haya traído recuerdos de toda la temporada, de los momentos más importantes, de todo lo que vivimos en 22 carreras de marzo a diciembre. Y bueno, todavía falta el análisis de los pilotos, de los equipos. Y particularmente yo creo que un capítulo dedicado a Checo Pérez, que para nosotros los mexicanos pues es el piloto al que le damos mayor importancia. Y hasta entonces nos volvemos a ver. Yo soy Sergio Montiel, esto fue El Rincón del Motor. Hasta luego.